Ante todo, muy buenas noches con todos los participantes, compañeros, colegas. Estamos acá, pues, reunidos para llevar a cabo un conversatorio relacionado con temas del contexto mismo en que estamos atravesando, que tengan relación con el ejercicio del derecho y con el respeto de los derechos humanos de toda la población, sin discriminación alguna, teniendo en cuenta, pues, que es el Estado quien debe proteger, decirlo por así, la salud pública, que es un bien jurídico protegido. Agradecer también de manera infinita a la doctora Fátima Pérez Burga por su apoyo constante y su conducción durante todo este ciclo en nuestra formación profesional, que más adelante aplicaremos pues ya en el ejercicio de nuestra profesión. Agradecer también a la Universidad Señor de Zipan por habernos albergado todo este tiempo y darnos pues la preparación que hemos requerido para poder formarnos como profesionales en el derecho. Dígase de paso, hecha nuestra presentación, la doctora Priscila Fernández, el doctor Héctor Ramírez y el que les habla el doctor Wilfredo Pérez Pereira. Iniciamos el conversatorio, damos pase a la doctora Priscila Fernández. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Héctor, doctor Wilfredo, por el pase. Bueno, debido a la coyuntura actual del país sobre el contagio masivo del COVID-19, analizaremos los supuestos que vulneran gravemente a la salud pública. La propagación de enfermedades contagiosas, estamos tocando este tema debido al contexto actual, ¿no?, que estamos viviendo. La salud pública es un bien con dimensión social que va más allá de la suma de saludes individuales. Y podemos entenderla como un conjunto de condiciones que posibilitan y garantizan la salud de todos y cada uno de los miembros de la colectividad. O si se quiere, responde a condiciones mínimas de salubridad e higiene que permitan, por un lado, garantizar ciertos mínimos para la salud de cada persona y, por otro, incrementar el grado de bienestar del colectivo humano, ¿no? El Código Penal sanciona las conductas que ponen en peligro este bien jurídico, sean de manera abstracta o concreta. Ello trae consecuencias importantes tanto para la imputación objetiva como para la consumación de los delitos, del delito, ¿no? Tenemos a la violación de las medidas sanitarias. Aquí debemos tener en cuenta los casos en que empresarios, sin respetar las prohibiciones de las autoridades, hacen trabajar a empleados en el centro laboral, dan atención al público, en establecimientos comerciales. Los comerciantes informales salen a vender productos. Tengamos en cuenta que según las estadísticas el 80% de la población peruana son informales. Las personas no permitidas que permanecen fuera de sus hogares, sabiendo que el Estado les da prohibiciones. Bueno, en los tiempos que hemos estado en cuarentena se dieron prohibiciones de salida que no respetamos. Por supuestos como estos, hemos previsto el delito de violación de medidas sanitarias, según el Código 292 del Código Penal, que dice que el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o de una episodía o plaga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa. Este delito se configura como un delito de peligro abstracto. Esto quiere decir que la violación de las normas extrapenales presupone ya un riesgo para el bien jurídico sin la necesidad que se concrete el peligro de lesión para una persona determinada. Recordemos que se protege el bien jurídico en función de la colectividad, cuyo interés trasciende a lesiones individuales. Ello no quiere decir que se sancione el incumplimiento de cualquier norma. Mediante este delito se sanciona solo a todo aquel que viola o incumple, ya sea activa o pasivamente, las medidas impuestas por ley para frenar la propagación de esta enfermedad, en este caso de esta epidemia.
Ahora bien, aquí surge una concurrencia aparente con el delito de desobediencia a la autoridad, que está regulado en el artículo 368 del Código Penal, ya que en este delito también existe la omisión del cumplimiento de una orden. Sin embargo, el delito de violación de medidas, el comportamiento requerido o prohibición es dictado mediante normas generales o particulares que deben ser acatadas por una pluralidad, a veces indeterminada, de habitantes. A diferencia del delito de desobediencia, en el que el orden es específicamente dirigida al destinatario y busca tutelar directamente la efectividad de la función pública. Dicha diferencia entre desobediencia a la autoridad y el delito de violación de violación de medidas sanitarias es la más trascendente, ya que se considera solo la relación de especialidad y generalidad de la orden. Ello resultaría incluso incoherente, dado que la pena por el delito genérico resulta más grave que para el delito que protege un bien específico. Son medidas destinadas a la evitación de la propagación del COVID-19 en este caso. Las medidas del aislamiento obligatorio, la de inamovilidad social obligatoria, la de prohibición de que circulen vehículos particulares por las calles. Y en cuanto a los ejemplos que estoy dando, la de suspensión de actividades laborales. La circunstancia de que la autoridad permite el trabajo que otros sectores o la circulación de personas en otros días no afecta a la tipicidad de este delito, puesto que las medidas sanitarias que prohíben ciertas actividades están destinadas a la disminución de casos para lo cual estas sean idóneas. Recordemos que se trata de un peligro abstracto, de un peligro que no podemos prever, que no podemos ver, que no podemos tocar, como es el virus. Y las actividades autorizadas deben considerarse dentro del riesgo permitido. Para que alguna de las violaciones a dichas medidas configure delito, en primer lugar, 1, es necesario que el requerimiento de la norma deba de ser de posible cumplimiento. Por lo tanto, no se puede sancionar a las personas que, de acuerdo con las circunstancias, se encuentren impedidas de cumplir con la norma. Por ejemplo, si una persona que laboraba en una actividad permitida sale de su trabajo con tiempo para llegar a casa antes de la hora de la orden de inamovilidad, pero en el camino el vehículo que la transporta se malogra, se le poncha una llanta y producto de ello permanece en la calle fuera del horario permitido, no puede ser sancionado penalmente bajo este delito ni ningún otro, porque es algo que ella no está previendo. Por el contrario, si comete el delito en mención el empleador que hace que sus trabajadores acudan a laborar en horario no permitido, cuando esta empresa no está permitida de funcionar, estos sí consuman un delito, puesto que omite e incumple mandato legal que le prohíbe realizar actividades comerciales, pudiendo cumplir y por tratarse de un delito de peligro abstracto. Basta la mera realización de una conducta distinta a la ordenada para que se consume el delito. Igualmente, cometen el delito los comerciantes que salen a las calles a vender alimentos, pese a que está prohibido, o a los vecinos que salen de sus domicilios a pasear con perros, así como las personas que no respetan el toque de queda. Como hemos visto en las noticias, es de esos jóvenes que salen a jugar fulbito cuando está prohibido. Será necesario que en estos casos el agente sepa la existencia y vigencia de la norma, por lo cual en lugares alejados de la ciudad pueden presentarse casos de desconocimiento que configuren un supuesto de error y por ende signifiquen que la conducta sea atípica. Los cuestionamientos a la legitimidad o necesidad de la norma no tienen relevancia típica, ya que recordemos que incluso están fuera del control judicial constitucional vía habeas corpus. Cabe recordar que la intervención de otras personas configurarán coautorías de complicidades, según la modalidad de la violación de la medida, que la medida lo permita, y la importancia del aporte prestado al incumplimiento. Ahora bien, los motivos que se presentan para el incumplimiento de la norma como causas de justificación deben ser trascendentes y no deben existir otra alternativa jurídica, el cual se pueda recurrir antes de la transgresión. Así como en el ejemplo del empleado exigido trabajar indebidamente, se advierte que esta exigencia ilegal puede ser suprimida mediante el aviso a las autoridades.
o a las que están encargadas del control del cumplimiento de las medidas sanitarias o laborales, como por ejemplo la SUNAFIL, por lo que no se configura una autoría mediata por coacción, y más bien los trabajadores son responsables por el incumplimiento de la norma, aunque la responsabilidad deberá ser disminuida en atención a la menor exigibilidad que se debe tener hacia ellos, debido a las ya conocidas deficiencias de la administración pública para supervisar las situaciones de abusos en los que los empleadores puedan incurrir. Tampoco pareciera haber justificación en los casos en que aquellas personas que salen a pasear pese a las restricciones del gobierno. Sin embargo, en los casos en los que los comerciantes ambulantes, que repetidamente han sostenido que su trabajo simplemente les da para que puedan comer día a día, y por lo tanto estos días de impedimento de trabajar es grave para la salud propia y de su familia, deberán analizarse caso por caso específicamente para ver si de verdad se presenta en este caso un estado de necesidad. Esto es que debido a que en virtud de que existe una contraposición, si es que se acredita entre un interés concreto o inminente frente a uno colectivo y abstracto, siendo inimaginables los casos en que sin duda dicha actividad no podrá ser calificada como contraria al derecho. Finalmente, en la práctica es posible que se presenten casos de violación de medidas impuestas en concurso real o ideal, con el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, según sea el caso específico, ¿no? Pues al momento de la intervención de la autoridad se configurarán supuestos de requerimientos directos y específicos a la gente, quien diferenciar escenarios también puedan rehuir o resistirse al cumplimiento de la medida. Claro ejemplo está el requerimiento de mostrar a la autoridad el documento del DNI o la licencia de conducir, o incluso se presentan casos de violencia contra la autoridad, para cual la diferenciación entre la intensidad de la violencia o las lesiones causadas será vital para diferenciar el delito de violencia a la autoridad de los delitos de lesiones o delito por faltas contra la autoridad. Doy pase a mi compañero Wilfredo para que amplíe el tema. Bien, muchísimas gracias, señora Priscila. Pero continuando, pues, y teniendo en cuenta la relevancia de este tema, ¿no? Que hemos creído conveniente nosotros analizar desde un punto de vista, por decirlo, social y al mismo tiempo relacionada con el derecho, ¿no? Que es nuestra preocupación como futuros profesionales en este campo, ¿no? El tema está relacionado a lo que es la violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia COVID-19 en nuestro país, que es una pandemia que está afectando pues, a muchísimos países en el mundo, ¿no? Continuando con el desarrollo de esta charla informativa, a modo de conversatorio, también es necesario, digamos, tocar el delito de propagación de enfermedades contagiosas. Los casos de peligro concreto para la salud pública son sancionados bajo el delito de propagación de enfermedades contagiosas, según reza el artículo 289 de nuestro Código Penal, el cual podemos encontrar su texto, dice: el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de 10 ni mayor de 20 años, ¿no? Estos casos se configuran cuando directamente la persona que, sabiendo que está confirmada su infección, contagia la misma a otras personas mediante los modos que conocía, digamos, que son aptos, siempre que se demuestre además el vínculo causal entre la acción y el contagio. Se refiere, pues, que la persona debe ser, o el sujeto activo, por decirlo así, sujeto activo, debe ser consciente que tiene esta enfermedad, ¿no? Que porta esta enfermedad. Entonces, y justamente, pues, a sabiendas, trata de contagiar a otras personas o intimidar, ¿no?
o extorsionar a otras personas, por ejemplo, como hemos visto, no, creo que hace un día, 2 días, una persona entra y asalta un mini market, ¿no? Y saca la mascarilla y le dice, te voy a contagiar, ¿no? Ese es un delito. Ese es un delito que en otros países lo toman como una acción terrorista, ¿no? Como hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Pero nuestro país quizá pues es muy débil para las sanciones y al mismo tiempo también pues se dictan normas conocidas en la doctrina misma como leyes en blanco, ¿no? Por otro lado, se requiere el dolo directo, como lo entiende la jurisprudencia nacional en función del análisis de casos de propagación, por ejemplo, también podemos decirlo, en este caso existe una jurisprudencia 138-2001 Cajamarca. En este caso no se trataba de en una pandemia, sino, por ejemplo, también, digamos, la transmisión o el contagio del VIH, ¿no? Que también está tipificado, dígase de paso, en lo que es el artículo 289, sino que en este momento estamos relacionados con el contexto de la pandemia misma, ¿ya? Entonces, el dolo existirá cuando la persona sea consciente de que tiene esta enfermedad, en este caso, por ejemplo, este virus, ¿no? El virus, el COVID-19, entonces allí pues podrá ser sancionado penalmente, previa investigación. Es decir, pues que haya sido prescrita, ¿no? Por un médico, ¿no? Por un médico o un hospital o donde sea, o en este caso, por ejemplo, del COVID-19, la persona haya sido sometida a una prueba de hisopado, ¿no? Y haya dado pues positivo, ¿no? Entonces, en consecuencia, resulta pues incorrecta la imputación de este delito como doloso a comerciantes ambulantes, por ejemplo, que ellos mayormente han salido pues incluso que en el primer momento ni siquiera se les ha hecho pues las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas entonces salían más ellos por necesidad, más que con una digamos, animadversión de contagiar al resto, sino que necesidad económica, como lo decía la doctora Priscila, entonces, argumentando, pues, ¿no? Que ellos viven del día a día y se va a ver, digamos, su economía drásticamente perjudicada para la alimentación de sus hijos, todo ello, ¿no? Sin lugar a dudas, en un contexto de pandemia, la relación de causalidad será lo más difícil de acreditar. ¿Por qué se dice que es lo más difícil de acreditar? Porque en este caso, por ejemplo, que se han violado, por ejemplo, las medidas sanitarias, ¿no? Se han violado las medidas, muchos de repente quizás serán sorprendidos en la calle por situaciones de emergencia, en fin, no todos salen pues con dolo, ¿no? El bien jurídico protegido acá viene a ser la salud pública, ¿no? En el caso del coronavirus, nuestra legislación peruana existe pues lo que mencionábamos, el artículo 289 en nuestro Código Penal, es decir, pues, teniendo en cuenta que es el sujeto activo quien debe, digamos, tener conocimiento de la acción dolosa que está cometiendo, de la acción dolosa que está cometiendo. Entonces, es muy importante que también, pues, en este aspecto tengamos en cuenta, digamos, la población, la conciencia misma de la población, ¿no? La población para poder, quizá tener más, empatía por el resto de personas, ¿no? Sabiendo que quizá en nuestra legislación, pues, tampoco no está totalmente descrita, digamos, las sanciones o reguladas las formas cómo se debe conducir en estos casos a la población, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, pues, recordemos que para que se configure el tipo penal, es necesario que el sujeto activo tenga conocimiento que posee la enfermedad del COVID-19. La existencia de una sospecha no podría configurar este delito. Por ejemplo, si alguien conoce que alguien posiblemente tiene esta enfermedad, pero no se le realizó ninguna prueba que pudiera corroborar que efectivamente tiene una enfermedad, no se le podría imputar el tipo penal. En este sentido, la mera sospecha no haría que se configure el tipo penal de prolongación de enfermedad peligrosa o contagiosa. Entonces, eso es lo que mayormente se tiene que trabajar y legislar, digamos, para prever eh,
siempre soy de las personas que pensamos en prever lo que puede suceder más adelante. Y no solamente pensemos en el presente, sino que también se debe trabajar el Estado a través de una coordinación multisectorial, ¿no? La coordinación para quizá también proponer iniciativas legislativas que permitan aportar, digamos, a enriquecer pues la normatividad en, en lo que se refiere a salud pública, ¿no? Que últimamente, pues, en nuestro estado también ha sido sorprendido con muchísimo con la cuestión de hospitales, pruebas, implementaciones, muchas situaciones. Entonces, para concluir mi disertación, les decía pues que la propagación de enfermedades contagiosas es un delito, que mucha gente no lo sabe, que muchísima población no lo sabe, prácticamente piensan pues que salir y simplemente romper las normas que dicta el gobierno, salen, o se le tiene que exigir que use la mascarilla, que no estornude, que esto, que... Entonces, estamos prácticamente pues en una sociedad que no tenemos conciencia y no queremos nuestra salud. Si no queremos nuestra salud, por el contrario, vamos a respetar la salud de los demás, ¿no? Doy paso a mi compañero, al doctor Héctor Ramírez. Muy buenas noches, gracias Wilfredo. Es cierto todo lo que estás comentando. A raíz de este problema del COVID, la pandemia, se han visto vulnerados muchos derechos y muchas situaciones se han visto estancadas, por decirlo así, de alguna manera. Nos ha cambiado la vida, como se dice, esta enfermedad. Si bien es cierto, existe el delito de propagación de enfermedades, como según tú como has comentado, también existe una parte donde regula lo que es las violaciones a este tipo de delito o decir su agravante, por decirlo así, ¿no? En ese caso tenemos, por ejemplo, el artículo 292 del Código Penal, donde menciona lo que respecta a la violación de las medidas sanitarias, donde menciona que el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o de una episodía o plaga será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 98 días multa. Si bien es cierto, el contexto actual se observa que se han dado medidas de cumplimiento para poder proteger la salud de la población, es así que el presidente de la República ha emitido el Decreto Supremo número 08-2020 con fecha 11 de marzo del 2020, donde se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días, calendario, dictándose medidas de protección y control en contra del COVID-19. Asimismo, el presidente Martín Vizcarra anunció en conjunto el Consejo de Ministros, el cual aprobó el Decreto Supremo 044-2020 con fecha 15 de marzo del 2020, donde se declara el estado de emergencia nacional ampliado por 15 días más calendario debido a las graves circunstancias que afectan a la nación y consecuencias del coronavirus. Finalmente, las medidas impuestas por la autoridad pasarán a ser realizadas tipo análisis por el tipo penal comprendido en el artículo 292. Debemos comprender también que nosotros como personas debemos tener un margen y un cuidado personal para no contagiarnos. O sea, si bien es cierto, el virus está ahí, no se va a ir, no solamente depende del Estado ni de las demás personas, sino nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que protegernos. Y si nosotros incumplimos ciertas medidas y violamos estas medidas sanitarias, y es más, provocamos o hacemos uso indiscriminado de nuestras libertades para poder contagiar a los demás, estamos vulnerando no solamente el derecho de las personas, sino el derecho de nosotros mismos, porque nos podemos recontagiar o reinfectar, por decirlo así. Si bien es cierto, esto tiene para rato, es muy probable que sea hasta fines de año,
según los expertos, los científicos, como salen en las noticias, es muy considerado que seamos nosotros los que pongamos nuestra parte. Pongamos un granito de arena para poder salir de esto lo más airosos posible. Ya hemos Pronto. visto en varios lugares, en la televisión, noticieros, que muchas personas se están sacrificando, están poniendo el hombro, poniéndose la camiseta en trabajar, aún estando en época de cuarentena. Es más, ya se han dado algunas libertades o facilidades como para que personas puedan salir a su centro de trabajo, pero esto no indica que el virus no esté. Más bien, hay que seguir protegiéndose de tal manera de que cuando uno regrese a su casa, llegue a su hogar, eh, sea lo más cuidadoso posible, seguir manteniendo el cuidado, lavarse, asearse de una manera muy, muy cuidadosa para no transmitir a nuestros familiares. Es así que, si bien es cierto, muchas personas están yendo a su trabajo y cuidándose, existen personas como en los mercados que no le toman mucha consideración a este virus o lo tratan de tomar desapercibido, por decirlo de alguna manera, y no se cuidan y es por eso que salen los rebrotes, salen las enfermedades y muchos de ellos culpan al Estado. Sin embargo, son ellos mismos los que no acatan o no cumplen las medidas de seguridad o los protocolos que ya están establecidos para que simplemente se cuiden. Esperemos que realmente esto pase lo más pronto posible y que salgamos airosos y que creo yo personalmente que no depende solamente del Estado, eh, el cuidado de nosotros mismos, ¿no? Es ya un acto de conciencia personal el poder salir bien de todo esto, ¿no? Espero que haya servido de algo, un granito de arena mi aporte y no sé si alguien tiene algo más que podemos comentar, compañeros. Gracias, Héctor. Hay que complementar en esta violación de medidas sanitarias, bueno, lo que decía el compañero Héctor sobre los decretos supremos que existen, ¿no? A pesar de eso, la normatividad que se ha dado, pues tenemos el decreto el 044 también 2020, que en ello, por ejemplo, habla sobre lo que es la inmovilización social, todo ello, ¿no? Pero aún así se han roto se han incumplido esas normas, ¿no? Quizá por la conciencia misma de la población. Se han ido dando, pues, la inmovilización social, el aislamiento, etcétera, ¿no? Eh, entonces, podemos decir, pues, también que también muchas veces este delito se puede, digamos, la violación de medidas sanitarias, incluso se puede ver comprometido con lo que se refiere a lo que es la resistencia o desobediencia a la autoridad, ¿no? Al no cumplir las normas emitidas por el Poder Ejecutivo, entonces los ciudadanos también estamos, quizá pues, estamos inmersos en este aspecto, ¿no? El artículo 368 de nuestro Código Penal habla, pues, el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel o porcentaje ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 7 años o prestación de servicios comunitarios. En este aspecto también pues podemos adjuntarle, agregarle, digamos, los que no hemos respetado lo que es la inmovilización social, ¿no? Y eso es, o sea, sabemos que por ejemplo, la distancia social, el uso de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? El uso de la mascarilla, la distancia social, y no hemos respetado, y sabemos que es una manera muy, por decirlo, totalmente peligrosa de contagio de este virus, ¿no?
Entonces, estamos contribuyendo también, digamos, a lo que se refiere, pues, afectación del, lo que se refiere a la salud pública, ¿no? Esto todo ha sido también en medio del artículo 137 de la Constitución Política que nos habla, pues, sobre el estado de emergencia, ¿no? Donde quizá, pues, por decirlo así, se suspenden algunos derechos que están, pues, contenidos en el artículo 2 de nuestra Constitución Política, como la, digamos, la inviolabilidad de domicilio, como la, digamos, la prohibición de reuniones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso mismo, nosotros en conclusión podríamos mencionar, por ejemplo, que todos los ciudadanos debemos cumplir los decretos y normas promulgadas en este contexto por el Poder Ejecutivo, ¿no? La omisión de ellos podrían nosotros recaer en un tipo penal, ¿no? Y al mismo tiempo también contribuir a lo que es el mejoramiento y la prevención de la salud pública. No sé si la compañera Priscila quiere agregar algo más, por favor. De mi parte, no, muy agradecidos por su participación, por acompañarnos en esta charla. De mi parte, muchas gracias a todos y cada uno de los participantes en la charla. Buenas noches. Claro, teniendo en cuenta también, pues, teniendo en cuenta que se ha hecho la invitación a todos los compañeros y algunas personas, sino que por situaciones, me imagino, laborales, personales, y nuestros compañeros estudiantes también, porque están, pues, terminando todos sus trabajos que corresponde al finalizar el ciclo. Muchísimas gracias a todos, de mi parte también a la doctora Fátima Pérez Burga por todo el apoyo que nos ha brindado durante todo este ciclo. Dios lo bendiga. Gracias a la universidad y a ustedes, compañeros, también por aportar un granito de arena a lo que es la solución de los problemas de nuestra sociedad. Muchísimas gracias.